Bueno, chicos, como estaba diciendo, muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Espero que estén todos con sus familias, pues súper bien. Hoy vamos a arrancar entonces nuevamente con la frase para la cual desde esta semana les hice la invitación. Recuerden que este es un espacio abierto para quienes quieran participar, así que no pueden tener temor pues en ese sentido de querer participar. Eh, Voy entonces a compartirles la frase del día de hoy. Hoy tenemos entonces que es el día 18 de febrero y vamos entonces a mirar la propuesta entonces que nos hace el libro el día de hoy para que la analicemos. Entonces, hoy nos encontramos con una frase que dice que todos tenemos talentos y podemos contribuir con algo. Nunca dejes que los demás digan hasta dónde puedes llegar. Entonces, vamos a abrir entonces un espaciecito para que ustedes me regalen sus impresiones acerca de la frase que les propongo el día de hoy para trabajar. Entonces, los escucho. Rayo, el Chaguar Bola. Dime. Pues que todo el mundo tenemos un talento diferente y no todos somos buenos en los mismos, en las mismas cosas. Todos tenemos algo en que sobresalir y podemos salir adelante gracias a eso, gracias a ese talento que tenemos. Y no podemos dejar que las personas, digamos, envidiosas nos digan, usted no va a llegar a ningún lado. Entonces, si usted se queda pensando, no va a llegar a ningún lado, no va a llegar a ningún lado, no va a llegar a ningún lado. Tienes que pensar en grande. Es correcto. Muchas gracias, Santiago. ¿Algún otro compañerito, Valentina Sánchez o Sara Valencia, que tienen la mano levantada? Profe, pues yo opino que la frase también nos requiere a que, por ejemplo, todos contribuimos a algo. O, por ejemplo, en mi caso, cuando yo juego baloncesto, mi profesor siempre nos dice que, por ejemplo, si falta una al partido, nos va a fallar, porque todos somos un equipo y cada una aporta algo al equipo. Entonces, cada una es demasiado importante en todo lo que haga. Maravilloso, muy bacano que lo apliques a tu deporte. ¿Algún otro compañerito o compañerita? Creo que Valentina, si no estoy mal. ¿Quién me levantó la mano? Juan Manuel, cuéntame. Lo que yo entendí fue que si somos buenos en algo, nadie nos puede decir hasta dónde podemos llegar. Muy bacana tu reflexión. Miren, ahí me voy a quedar con dos cosas puntuales. Ayer estaba viendo una señora, una gran actriz que se llama Meryl Streep, y ella posteó en sus redes sociales una foto donde se veía muy joven y decía, esta foto fue el día que presenté el casting para King Kong y los directores de la película me dijeron que era muy fea para participar en el personaje. Y ella puso como reflexión y puso, si yo me hubiera quedado con esa impresión, seguramente yo no fuera la actriz que soy en este momento, pero lo que yo inmediatamente dije después del casting fue, listo, esa es su impresión, pero considero que de pronto puede haber espacio entonces en otro lugar donde yo no sea tan fea. Y pues sabemos que esta señora es una actriz pues, de Hollywood impresionante. Y también entonces una reflexión frente a una frase, creo que fue Einstein, que dijo que si juzgábamos al pez por la habilidad para trepar un árbol, pues simplemente él se iba a quedar pensando de que él era un tonto. Simplemente esa no es la habilidad del pez. Entonces es básicamente lo que nos propone esa frase de que
de que de alguna manera u otra cada uno de nosotros tiene un talento, algo muy especial, pues ese talento es el que nos va literalmente a llevar a conseguir todo aquello que nosotros queramos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a finalizar entonces con nuestra frase y vamos entonces a recordar en qué vamos. Acuérdense que el día martes estuvimos hablando acerca del tema de enlace iónico. Entonces acá tengo una dificultad porque, bueno, qué pena con ustedes. No les hablé un poquito de la autora de esta frase, Shirley Ann Jackson, aunque ya quité pues la imagen como tal. Esa señora es física de característica atómica y según los medios de comunicación dice que a ella le debemos el identificador de llamadas y las llamadas en espera. Ella fue la primera mujer afroamericana en conseguir un doctorado en MIT, o sea, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las mejores universidades del mundo. Entonces, en Classroom les voy a colgar, ya pues después de que se acabe la clase, les cuelgo entonces un poquito de información acerca de Shirley Ann para que miren pues todo lo que ella alcanzó a contribuir con todo lo que se llama la física de partículas. Como les estaba diciendo entonces, el martes trabajamos entonces en torno a los enlaces e hicimos unos ejercicios sobre o relacionados con el enlace iónico. Entonces, yo quiero como detenerme nuevamente en ese enlace. La idea es que podamos de alguna manera u otra avanzar un poquito, porque el martes no pudimos avanzar, a pesar pues de que yo les dije pues que teníamos que avanzar, y pues teniendo la fortuna o la posibilidad de que les contamos entonces que corrimos la clase, corrimos la entrega del taller, la corrimos entonces para el día martes, pues para que ustedes también entonces tuvieran el tiempo necesario para hacer todo y no estén a las carreras. Nuevamente les indico, chicos, hasta que los profes no les hayamos dado como todo, pues la parte como de explicación, yo sí les pido que todavía no manden talleres. A mí me tienen súper preocupada 8 estudiantes que ya mandaron el taller, pues son de otros grados, pero, o sea, la verdad que sí me preocupa bastante porque uno se queda sin saber cómo hicieron, o sea, por qué tan rápido hicieron las cosas, sabiendo que acá en las clases nosotros hemos estado dando como tips para que sepan cómo lo hacen. Entonces, espero que tengan su cuaderno listo para la toma de apuntes. Entonces, recordarles, estamos hablando entonces del enlace iónico, ese es el primero, el que trabajamos el martes. Simplemente hoy voy a hacer otro ejercicio porque hubo una pregunta de una estudiante que a mí me inquietó bastante el martes y ella a mí me decía, o ella nos decía el martes, profe, pero entonces yo cómo sé qué elementos voy a usar para el enlace químico. Entonces, acuérdense que yo les dije, chicos, que de la tabla periódica solamente íbamos a usar los elementos que estuvieran en el grupo, en las regiones A. Y las regiones A entonces son esta de acá, que se llama 1A, 2A, y estos de acá de la mitad, desde el escandio hasta el zinc y todo ese bloque de ahí, no los íbamos a tocar o no los podemos usar para formar enlaces. ¿Por qué no los podemos usar para formar enlaces? Porque la química de ellos es una química muy diferente que no nos permite ni formar estructuras de Lewis ni tampoco entender toda la parte como del enlace iónico como tal. Entonces yo les decía, y lo que yo les recomiendo es, solamente vamos a formar para nuestra maqueta enlaces químicos entre los elementos que están en el grupo 1A, 2A, se van a saltar todos estos de acá, y luego entonces vienen a este grupo de acá, que es el 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Recordemos que los elementos del grupo 8, que son los gases nobles, ellos no forman enlaces, así que, porque ya tienen completo el octeto, así que a ellos no los vamos a tocar. Entonces, la clase pasada yo les hice un ejemplo cogí
un elemento que es metálico porque está en el lado izquierdo y cogí un elemento no metálico que está en el lado derecho. Entonces, para aquella estudiante y para aquellos estudiantes que me digan, profe, no es que yo no he encontrado con quién hacer enlace, pues muchachos, vuelvo otra vez y les repito, para formar un enlace iónico usted tiene que coger un elemento del lado izquierdo con un elemento del lado derecho, excepto el hidrógeno. Porque el hidrógeno está ahí ubicado, eso también lo dije el martes, porque el hidrógeno está en el grupo 1 y es un no metal, pero ¿por qué está ahí? Pues porque él en su último nivel de energía solamente tiene un electrón y eso lo comparte con todos estos de acá. Entonces, por eso él debería o él debía de estar ahí. ¿Listo? Entonces, en el caso de él completa el octeto solamente con 2. ¿Por qué? Porque como solamente tiene un solo nivel de energía, pues él solamente le falta un electrón para poder completar el octeto. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos presente. Ahorita cuando estemos formando enlaces covalentes, vamos a mirar la química específica del hidrógeno. Entonces, voy a llevarlos a la siguiente reflexión. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Quiero hacerles entonces la invitación. Vamos a formar un enlace entre un elemento que hay acá y un elemento que hay acá. Vamos entonces a formar un enlace y vamos a hacer el átomo y vamos a hacer la estructura de Lewis para el fósforo, que es un elemento no metálico, miren que está en el grupo 5, y lo vamos a unir con, vamos a unirlo con litio, que está en el grupo 1. ¿Listo? De nuevo, vamos a formar un enlace entre el litio, que está en el grupo 1, y vamos a formar un enlace con el fósforo que está en el grupo 5. Recuerden que para poder formar ese, para poder formar ese enlace, yo necesito, denme un segundito que todavía hay gente pidiéndome ingreso, yo necesito entonces saber en qué grupo y en qué periodo se encuentra. ¿Para qué necesito saber en qué grupo se encuentra? Porque cuando yo sé en qué grupo se encuentra, sé cuántos electrones de valencia este tiene. Ahora, ¿para qué yo necesito saber en qué periodo está? Para saber cuántos niveles de energía yo le tengo que poner. ¿Ok? Eso es como lo más importante pues que necesito acá en esta situación. Denme un segundito que ya estoy abriendo el Jamboard que no me quiere cargar. Denme un segundito. Entonces, ustedes todavía siguen viendo la tabla periódica. Yo voy a ir aquí, entonces, analizando, escribiendo para esos elementos, entonces, como cuáles son sus características. Entonces, recuerden que vamos a usar litio y vamos a usar el fósforo, que se representa con la letra P. Entonces, quiero que alguien abra su micrófono y me diga cuántos niveles de energía tengo que hacerle al litio. ¿Cuántos niveles de energía tengo que hacerle al litio? 2. ¿Por qué? 2. Porque está en el periodo 2. Porque está en el periodo 2, muy bien. Entonces, ¿y cuántos niveles de energía tengo que hacerle al potasio? 3. ¿Por qué 3? Porque está en el nivel. Porque está en el periodo 3. Porque está en el periodo 3. Entonces, eso que yo les estoy hablando, lo estoy entonces representando en este momento, denme un segundito, y necesito entonces que me digan cuántos electrones de valencia tiene el litio. 1. ¿Por qué? Porque está en el grupo 1A. Muy bien. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. Tiene 5. Porque Porque sí. está en el grupo 5. Muy bien. Entonces, ya con esa información vamos a compartir el Jamboard del día de hoy para poder conformar entonces ese enlace. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos, me avisan cuando vean ya el Jamboard. Señora. ¿Listo? ¿Ya lo vemos? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, para efectos de la actividad, yo les dije que ustedes podían elegir dos opciones.
Una es dibujarle la totalidad de los electrones, tanto de los periodos anteriores como del periodo externo, o simplemente, por efectos pues del tema de enlace, yo simplemente puedo dibujar los externos. Vamos a hacerlo todo completo para que no tengamos como ninguna dificultad y todo nos quede pues como comprendido, ¿listo? Entonces, denme un segundo, voy a rellenar entonces los electrones para este elemento. Y como necesito hacerlo, necesito hacer varios de ellos, entonces simplemente los voy a copiar, los voy a pegar. Ok, bueno, entonces, en el primer nivel de energía siempre deben ir 2. ¿Por qué siempre deben de ir 2? Porque esa es la mayor cantidad de electrones que él puede albergar en el primer nivel de energía. ¿Listo? Y en el último nivel de energía, entonces, como dice acá, dice que debe tener solamente un electrón. Entonces, yo lo ubico en cualquier parte de ese segundo periodo. ¿Listo? Y ahí entonces ya finalizaría mi representación de átomo del litio. Si yo quisiera dibujarle al litio la estructura de Lewis, entonces yo lo único que tengo que hacer con el litio es coger, hacerlo un poquito más grande y pues simplemente colocarle un electrón. Recuerden que ese electrón yo lo puedo colocar en cualquier lado. Como es solamente uno, entonces yo lo puedo poner en cualquier punto. ¿Listo? Bueno, ese es el caso del litio. Ahora vamos a venirnos para el fósforo. Como bien lo decían los compañeritos, recordemos porfa tener el micrófono cerrado. Hay un compañerito que tiene el micrófono abierto. Como bien entonces lo decíamos ahorita, este elemento entonces tiene tres electrones, perdón, tiene 5 porque está en el grupo 5. Entonces yo tengo que hacer los demás electrones. Entonces para ello voy a hacer otras bolitas. Pero entonces, como el azul lo representé para el elemento de arriba, ahora lo voy a cambiar de color. Por eso yo les decía que necesitaba que trajeran colores para poder que lo pudiéramos hacer. Ahora, como son tantos, y pues para ponerme a hacerlos no va a demorar mucho, pues simplemente voy a hacer copiar y pegar de todos los electrones que necesito del fósforo. Entonces, recordemos entonces que el fósforo, primer nivel de energía, siempre va a tener entonces 2 bolitas. Y ya para el segundo nivel de energía, ya tenemos que representarle 8 electrones. Dime un segundo que no me quiso copiar todo el resto de los electrones que necesitaba. Entonces, hay 1, 2, recuerden que usted los puede poner donde usted quiera, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Esa sería entonces la representación del primer nivel, donde siempre van a haber 2 electrones, y del segundo nivel, donde siempre van a haber 8 electrones. Pero, como el fósforo está ubicado en el periodo 3, en ese periodo yo debo de ponerle los electrones de valencia. Y pues los electrones de valencia van a corresponder a la cantidad de electrones que tiene o que corresponden al grupo en la tabla periódica. Entonces, ahorita el análisis dijimos que él tenía 5 electrones. Entonces, por ello, yo le voy a poner 5 bolitas. 1, 2, 3, 4 y 5 bolitas. Recuerden, chicos, que si yo quiero dibujarle la estructura de Lewis del fósforo, entonces yo lo único que tengo que hacer es aumentar el tamaño de la P. Y entonces lo que hago es rodearlo con 5 electrones. Vamos a ponerlo por acá. Ok, entonces siempre los pongo de uno en uno. Aquí va uno. Aquí va otro. Aquí va otro.
Aquí va otro. Y me falta por poner entonces un electrón. ¿Dónde lo puedo poner? En cualquiera de los lados. Listo. Yo en mi caso lo voy a poner acá arriba. Ok, listo. En este momento no hemos formado enlaces. Lo único que hicimos es la parte inicial del enlace. ¿Qué hicimos inicialmente? Pues simplemente lo que hicimos fue representar el átomo y la disposición de los electrones para ese elemento. Ahora vamos a formar el enlace. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para formar el enlace? Entonces, vamos a tener en cuenta que el litio, por ser un metal, pierde electrones. En este caso, va a perder el único electrón que tiene en el último nivel de energía. ¿Listo? Y en el caso entonces del fósforo, el fósforo gana. Recuerden que si hay uno que gana, pues hay otro que pierde, o si hay uno que pierde, hay otro que gana. Ahora, ¿cuántos electrones debe de ganar el fósforo? Recuerden que él siempre debe de tratar de completar 8 electrones. ¿Listo? Y tiene 5. Así que él debe intentar ganar 3 electrones. ¿Por qué? Porque son los electrones que le hacen falta para poder completar el octeto. Él con 3 electrones cumple entonces el octeto. Eso es lo que tenemos que tener presente entonces. Muy bien, chicos, entonces el análisis es el siguiente. ¿Cuántos litios necesito para que el fósforo complete el octeto? 3. ¿Por qué? 3. Porque necesita 3 electrones y el litio solo le puede dar 1. Muy bien. Entonces, miren lo que va a pasar. Voy a coger a don litio y lo voy a poner por aquí. Entonces necesito 3 litios, ¿cierto? Lo que me dijeron. Necesito 3 litios. Listo. Y necesito un solo fósforo. Entonces, acá el rollo es que yo tengo que saber de qué manera los tengo que organizar. Entonces, ojo a esto de tener en cuenta, ¿listo? Lo otro que tengo que tener en cuenta es que siempre el no metal va en el centro. ¿Por qué va en el centro? Él debe de ir en el centro porque a él es al que más le hacen falta electrones. Entonces, para el caso del fósforo, yo lo voy a poner en este lado y voy a rodearlo con los litios. Entonces, miren lo que va a pasar. El litio le va a donar un electrón. Este litio le va a donar un electrón al fósforo. ¿Listo? Este litio le va a donar otro electrón al fósforo. Se lo pongo entonces ahí pegadito en la estructura. Y el otro litio entonces le va a donar el otro electrón. Miren entonces que el litio se va a quedar sin electrones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se los va a donar al fósforo. ¿Y qué pasa entonces con el fósforo? El fósforo tenía 5 electrones representados con el color amarillo. Entonces voy a copiar y pegar 5. Y los voy a poner entonces en su estructura. Entonces aquí va uno. Aquí va otro. Aquí va otro. Y aquí va otro. Eso que yo acabo entonces de hacer es la estructura de Lewis para el enlace químico. Yo aquí entonces estoy diciendo que por cada potasio yo necesito 3 litios. Y hay algo que se llama en química las fórmulas químicas. Y pues la fórmula química de este compuesto que acabamos de formar sería Li 3 veces P. Ese compuesto se llama así. Se llama así, no, se representa así. Li 3 veces P. ¿Qué quiere decir? Que por cada átomo de fósforo yo necesito 3 de litio.
Eso que yo acabo entonces de dibujar arriba se llama estructura de Lewis. ¿De qué? Del enlace iónico. Pero ahora quiero representarles eso mismo lo voy a representar, pero atómicamente. Entonces, denme un segundo que todavía, bueno, hay una persona que se había salido de la sala. Entonces, miren lo que haría. Yo lo que haría sería coger y en el centro, en mi maqueta, dibujo entonces primer nivel de P, segundo nivel de P. Hoy no me está funcionando el pulso de Maraquera. Tercer nivel de P. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es esta misma estructura, pero me voy a enfocar solamente en lo más externo. Acuérdense que para formar el enlace yo me enfoco es en lo externo. Entonces voy a dibujarle 5 electrones. Bueno, ahí silencié al compañerito que no se había dado cuenta que tenía el micrófono abierto. 1, 2, 3, allá están, ¿cierto? Muchachos, ¿están ahí o ya durmieron? Aquí estamos, Sí, profe. profe, estamos acá. Listo. Miren pues, entonces lo que yo estoy haciendo acá es, acuérdense, yo en la maqueta se pidió lo inicial y lo final. Entonces esto es lo inicial. ¿Qué es lo inicial? La representación del átomo. Ahora esa representación yo la voy a hacer, pero literalmente para la misma formación del enlace. Ahora lo que voy a hacer entonces es representar 3 litios. Entonces aquí voy a poner 1. Aquí voy a poner 1 y aquí voy a poner 1. Ouch, no, se me quedó muy feo, muchachos. Denme un segundo. Bueno, recuerden que el litio tenía 2 niveles de energía, pero cuando él le dona un electrón al litio, pierde un nivel. Por esa razón, solamente le estoy dibujando una sola bolita. ¿Listo? Porque atómicamente eso es lo que ocurre. Ok, entonces, este litio perdió uno de sus electrones, pero se lo dio a la estructura del fósforo. Este litio perdió uno de sus electrones, pero se lo dio al fósforo. Y este litio perdió uno de sus electrones, pero se lo dio al fósforo. Él se queda entonces con 2, porque recuerden que él trata de quedar como, o de ser el más, quedar muy como un gas noble. Entonces el gas noble del periodo anterior solamente tiene 2 electrones. ¿Listo? Esa sería entonces la representación del enlace entre Li y P. Y colorín colorado, el enlace iónico ha terminado. Entonces, ¿qué vamos a tener presente en el enlace iónico? Nuevamente, el enlace iónico se da entre un elemento que pierde y que siempre va a estar ubicado en el lado izquierdo de la tabla periódica. Entonces, al perder, él pierde su último nivel de energía. Por eso, a la hora de representar el átomo, mire que yo le quito ese nivel. O bueno, listo, se lo voy a dejar para que de pronto no cause mucha indignación. Pero ese nivel de energía literalmente se perdió. O lo voy a hacer así como medio punteado, pues dentro de lo que me deja mi pulso. ¿Listo? O sea, prácticamente ese nivel de energía se perdió. ¿Por qué se perdió? Pues porque él donó el uniquito electrón que tenía en ese último nivel de energía, pues él lo regaló.
Entonces, literalmente, ese nivel de energía se perdió. Por eso lo estoy poniendo con, por eso lo estoy poniendo con rayitas como si fueran discontinuas, perdón. Porque ese último nivel de energía lo pierde. Nuevamente, profe, ¿por qué lo pierde? Pues porque el uniquito electrón que tenía en ese nivel de energía, él se lo regaló a la estructura de P. Y miren que yo debo de conservar que en el lado donde yo haya puesto el litio, en ese lado debo de poner el electrón. En el lado donde haya puesto el litio debo de poner el electrón. ¿Listo? Y esto que hay acá, que nadie me preguntó, ¿cómo se llama eso? Esto que yo puse acá es lo que se llama una fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular es la representación de la formación de un compuesto. Entonces, esto de acá arriba se llama fórmula molecular, esto de acá se llamaría entonces fórmula de Lewis o estructura de Lewis, y este sería entonces la representación atómica de ese enlace. Chicos, preguntas para ya poder pasar a hacer enlace covalente. Pregunten. No, profe, sí. O sea, ya entendí. Chicos, Profe, sí pregunten. está bien. Entonces usted, o sea, Profe, dímelo. digamos en la maqueta, ¿cómo sabemos para enviar cómo era antes y cómo era después? Este Para es hacer el la antes. representación. Mira, este es el antes. Este es el antes. El antes es que usted coja, profe, yo voy a representar el litio. Listo, hágame el átomo de litio. Profe, y yo lo voy a enlazar con el fósforo. Hágame entonces el átomo de fósforo. Ese es el antes. Listo. Y el final es este. Este es el final. Listo. Entonces, en mi maqueta, yo voy a hacer un antes, que es esto, y un final, que es esto. Profe, entonces hacemos la representación de primero los dos La elementos representación. y después hacemos ya cuando se combinaron y lo que sobró de los otros. Sí, lo que queda. Bueno, profe, gracias. Dale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para que pasemos al covalente, que es hermoso, divino, precioso? Preguntas, abran su micrófono. En este momento recuerden No, que profe, yo no. entonces no puedo mirar como sus comentarios. Profe, buenos días. No, profe, Ya. yo no. Profe, Profe, qué pena. No referente al tema, sino que le iba a preguntar que si me aceptaba aquí el computador para escuchar mejor, por favor. Espérame que me vas a hacer. ¿Quién habla? Mateo. Sí, señora. Bueno, Mateo, qué pena, pero recuerden que como está hoy en pantalla compartida, entonces no puedo ver. ¿Listo? Ahí ya te acabé de aceptar. Bueno, señora, Profe. muchas gracias. Dale. Chicos, preguntas. profe, Oli. Profe, entonces se pueden usar enlaces que ya vimos en clases o tienen que ser diferentes. Deben de ser diferentes. Una mamá muy disgustada que me escribió el martes, que como así profesora, y yo señora, le tomé el pantallazo al taller y el taller dice que no se pueden usar ejercicios que se hayan explicado o que estén presentes en el taller. La idea es que usted lo cambie. Muchas veces hay un montón de elementos que hay, no, traten de cambiarlo. Ojalá que ninguno me represente esto mismo que estoy haciendo. Yo les doy una sugerencia, listo, profe, el litio me gusta porque es que es muy poquito, listo, cambie entonces el fósforo, utilice otro elemento, utilice, qué sé yo, utilice uno que quede antes, uno que quede después, es decir, ya con esa explicación a usted le debió haber quedado muy claro que la cantidad que él tenga es la que le va a dar a este que es el no metal. Entonces, la idea es que usted ya pueda formar enlaces y pues hay muchos tipos de combinaciones. Esa es la idea. Además, recuerden que estamos hablando de la creatividad y como yo soy la que voy a calificar este taller para todos,
Entonces, yo básicamente soy la que va a tener presente qué elementos yo hice la estructura para poder para poder darles a entender a ustedes como este tema. Entonces, igual eso también hace parte de la creatividad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunta. ¿No? ¿Seguimos? Sí, profe. Listo, chicos. Sí, señora, siga, por favor. Profe, yo tengo... Un poquito de chip. Vamos a cambiar un poquito de chip. Deme un segundo ay, es que me saca. Listo, ya. Vamos a cambiar entonces el chip y vamos a formar entonces enlaces covalentes. Entonces voy a dejar de compartir pantalla porque quiero mostrarles que este enlace pues tiene una particularidad supremamente bacana que yo quiero pues que todos se emocionen así como me emociono yo con este tipo de enlace, porque es que este enlace solamente se da con estos elementos. Escuchen pues, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, selenio, azufre, fósforo y el hidrógeno. Ya, no hay más. Ahora, como yo les dije la semana pasada, estos elementos que se llaman metaloides, ¿por qué se llaman metaloides? Porque si yo los pongo a reaccionar o a combinar con el lado izquierdo, ellos se van a comportar como un no metal. Pero si yo los junto, combino, enlazo, con unos del lado derecho, ellos se van a comportar como también no metales. Entonces, para asuntos del enlace covalente, estos elementos de acá también van a formar enlaces covalentes, pero nuevamente les pido, no los vamos a usar, solamente vamos a usar los que están en ese color como verdecito, como grisecito, anyway. Y vamos a usar entonces el hidrógeno, ¿ok? Bueno, entonces, yo creo que con el ejercicio que voy a hacer, voy a hablarles y voy a especificarles muchas cosas frente al hidrógeno. Miren, chicos, en todos los ejemplos que yo les he hecho, siempre les he dicho que en el primer nivel de energía solamente puedo dibujar 2 electrones. Entonces, si yo le voy a representar el átomo al hidrógeno, está en el grupo 1, entonces solamente tiene un solo electrón, pero es que en el primer nivel solamente pueden haber 2 electrones. Entonces el máximo número que el hidrógeno puede tener es 2, no pueden haber más. Él no completa el octeto con 8, él completa el octeto con 2. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una de las estructuras más comunes que existen en nuestro universo y también en nuestro cuerpo, somos 3/4 partes de agua. Si alguien, yo creo que el agua hacía parte del taller, espérenme, yo miro, porque es que si era parte del taller, entonces más fácil. Denme un segundo, taller. Sí, Voy a mirar profe. a ver si él estaba, porque de pronto le daño a alguien la maqueta que de pronto ya haya usado el agua. No está. Aquí está, espero, el hidrofluoruro. Y en este compuesto, a ver si está. Véala aquí, listo. Entonces sí lo puedo usar. Ok, entonces, la reflexión para el enlace covalente ya no es como la que hacíamos para el enlace iónico. Entonces, en este caso, el hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto, para completar el octeto necesita 1, y el oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto, para completar el octeto necesita 2. Así que por cada átomo de oxígeno se necesitan 2 de hidrógeno. Voy a seguirles compartiendo mientras voy a ir dibujándole para estos elementos. Les pido entonces nuevamente, por favor, van a colaborar con esto. Me van a decir entonces cuántos niveles de energía tiene el hidrógeno. Hola. Uno, profe. 1, listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces el hidrógeno tiene un nivel de energía, por lo tanto solamente la profe puede dibujar una bolita. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene en ese nivel de energía?
Hola, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? ¿Por qué 1? 2. Chanfle. La compañerita que dijo 2, cuéntame Profe. por qué tiene 2. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el hidrógeno? En el primero. En el 1. Entonces, el como está en primero. el 1, solamente tiene 1, no tiene 2 pilas. ¿Listo? Acuérdate. La cantidad de electrones de valencia corresponde al grupo en la tabla periódica. ¿Ok? Para la compañerita que dijo 2. Y me recuerdan, por favor, cuántos niveles de energía tiene el oxígeno. 2. 2. ¿Por qué tiene 2 niveles de energía? Porque está en el grupo. Está en el periodo 2. Muy bien. Está en el periodo 2. Ojo que no está en el grupo 2. Listo. Voy a dejar entonces de compartirles la tabla periódica porque ya sacamos la información que necesitábamos de ella. Y les voy a compartir entonces nuevamente Jamboard para que miren lo que la profe estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo la profe? Pues simplemente representando lo que ustedes me dijeron. ¿Qué me dijeron ustedes? Me dijeron, profe, el hidrógeno está en el grupo 1. Entonces, como está en el grupo 1, solo tiene un electrón. Y como está en el periodo 1, solamente tiene un nivel de energía. El oxígeno estaba en el grupo 6, por eso tiene 6 electrones de valencia y tiene 2 periodos, por eso entonces la profe representó 2 esferas. Ahora vamos a irnos a jugar con nuestros electrones, que son los más importantes. Voy a cambiar el color, voy a ponerlos, pongámoslos negrito. Listo. Entonces, 1, ¿listo? Ya, no tiene más. Y voy a hacerle entonces la estructura de Lewis al hidrógeno, pues que como tiene 1, pues entonces póngale 1. ¿Listo? Profe, ¿dónde lo puedo poner? Donde quiera. Usted verá, yo se lo voy a poner al lado izquierdo, pero si se lo quieres poner arriba, se lo puedes poner arriba. Si lo quieres poner abajo, tú verás cómo lo pones. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora para el oxígeno. También vamos a cambiar de color. Recuerden que la idea de esos electrones es que todos tengan el mismo color. Vamos a usar entonces rojito. Bueno, una especie de rojito. Aquí voy a hacer varios electrones. Entonces, estas bolitas son las que usted tiene que hacer del mismo tamaño. ¿Ok? Usted verá cómo las hace. Hubo un estudiante que me escribió, profe, lo que pasa es que yo no he podido hacer la maqueta porque a mi papá no le han pagado y entonces yo no tengo materiales con que hacer la maqueta. Yo me le dejé venir a ese chico y le dije, vea mi amor, mi corazoncito hermoso, usted en su casa tiene un montón de cosas para hacer las bolitas. Usted tiene papel higiénico, usted tiene papel, usted tiene aluminio, usted tiene tierra. O sea, muchachos, recuerden que el límite está en su mente. Así que no me vayan a poner, no me vayan a decir que entonces, ay, no, profe, es que mi mamá no tiene, entonces no, muchachos, pila, sean bien recursivos, listo. Es más, no les doy más ejemplos como para no tirarme la creatividad de ustedes, pero pues piensen, no sé, yo por allí tengo unas, ay, chanfle, unos cereales que tienen forma redondita. ¿Los puedo usar? Claro que los puedes usar. Listo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estoy completa? No, tengo que poner 6. Y entonces voy a hacerle la estructura de Lewis al oxígeno. Recuerden que lo hago más grandecito. Pongo por acá y tengo que hacerle entonces 6. Entonces recuerden que lo que la profe está haciendo en este momento es el antes. En la maqueta, en la construcción de la maqueta. Listo. Ahí tengo entonces 4 bolitas y me faltan 2, así que yo las puedo poner donde a mí se me pegue la gana de ponerlas. Listo. Listo. Muy bien. Ese es el antes. Ay, este me quedó muy por allá. Ese es el antes. ¿Listo? Bueno.
Estamos hablando de que vamos a formar entonces un enlace que se llama covalente. Del enlace covalente vamos a decir muchas cosas. ¿Listo? Lo primero que vamos a decir del enlace covalente, pues que sea entre no metales. Lo segundo que vamos a decir es que aquí se comparten electrones. Entonces, cuando yo comparto algo, quiero en este momento que todos miren en la cámara, lástima que no tenga con quién hacer la representación, pero vamos a decir que este lapicero que están viendo, esta mano le va a compartir a esta mano ese lapicero. Entonces, si esta mano le va a compartir a esta mano ese lapicero, entonces va a pasar esto. Ambos van a quedar con el lapicero, porque es de él, pero también es de él. ¿Listo? Con eso en mente, necesito que entiendan que contrariamente al otro, siempre vamos a ver electrones unidos. O sea, hay uniones. Usted va a ver que hay uniones. ¿Listo? Y esas uniones se deben de representar con uniendo o juntando o poniendo más cerquita a los niveles de energía. ¿Listo? Hay uniones de los niveles de energía. Ok. ¿Qué más vamos a decir de qué más me falta? Hay una propiedad que se llama la propiedad periódica, conocida como la electronegatividad. Y la electronegatividad es algo muy especial porque la electronegatividad entonces nos plantea o nos formula que dependiendo del valor de la electronegatividad, yo puedo encontrar algo que se llaman enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. ¿Eso con qué se come y eso por qué es tan importante? Resulta que en los enlaces que son covalentes polares, los compuestos que son enlaces covalentes no polares, no se unen, no se juntan, por más de que usted le ruegue y le implore a Dios, con los contrarios, o sea, con elementos que sean, compuestos que sean enlaces covalentes no polares. Entonces, un no polar no se junta con un polar y así sucesivamente, o un polar no se junta con un no polar. Esa es la razón de por qué el agua y el aceite no se unen. El agua es un compuesto polar y el aceite es polar, es no polar. Entonces, es polar. Espera. El agua es polar y el aceite es no polar. Entonces, pico y chao. Por eso no se unen. ¿Listo? Entonces, el criterio de la electronegatividad nos genera o nos dice qué compuestos son no polares y qué compuestos son polares. ¿Listo? Polar y no polar. Cuando la electronegatividad de ellos sea, por ejemplo, cuando yo puedo decir que un compuesto es no polar, cuando la electronegatividad vaya entre 0 y 0.4. Ya vamos a mirar eso. Y decimos que es polar cuando sea mayor a 0.5. ¿Listo? Ya, después de eso vamos a hacer ejercicios, pero es simplemente como para que usted entienda qué es esa cosa de polar y no polar, que eso también se ha hablado también en el taller. Bueno, chicos, otra característica del enlace covalente, y es muy especial, es que si a mí me dicen que se forma entre no metales, pues entonces pueden ser iguales o diferentes. ¿Ok? O sea, yo puedo unir el mismo elemento. Eso es una particularidad que tiene entonces el enlace covalente. Yo puedo unir entre los mismos elementos. ¿Ok? Y, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Me falta, bueno, vamos a unir. Entonces, vamos a unir. Aquí el análisis es el siguiente. El hidrógeno tiene 1. Para completar su octeto, necesita 2 electrones. ¿Listo? Por lo tanto, si él necesita 2 electrones, pues debes de entender que solamente
va a tener un electroncito por ahí pendiente. Y para completar el octeto, el oxígeno, bueno, para completar el octeto entonces necesita 1, porque ya tiene 1, entonces le falta 1. Y para el caso entonces del oxígeno, pues para poder completar el octeto, pues le faltan 2. ¿Por qué? Pues porque tiene 6, entonces 6, 2, bueno, matemáticas, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. Ok, entonces, en este caso, como los dos son no metales, profe, pregunta, ¿cuál va en el centro? Entonces, en el centro siempre va al que más le hagan falta electrones. En este caso, a quien más le hacen falta electrones es al oxígeno. Entonces, oxígeno va en el centro, hidrógeno va a los lados. Entonces, en el caso de este compuesto, va a pasar algo muy particular y es que yo necesito, como el oxígeno necesita 2 y el hidrógeno solamente necesita 1, entonces por cada oxígeno yo necesito un hidrógeno. Y va a pasar entonces lo siguiente. Denme un segundo, ya estamos terminando. Entonces, bueno, aquí sí nos toca hacerlo más retitradito porque como las bolitas están saliendo tan grandes, entonces nos toca hacerlo más retitradito. Listo. Entonces, el hidrógeno conserva su electrón. Pues ¿por qué lo conserva? Pues porque es de él, ¿cierto? Es de él. Entonces él conserva su electrón. Y con el oxígeno va a ocurrir entonces lo siguiente. 1, 2, ay, pues que se me fueron por allá. Deme un segundo. 2. Chicos, siguen ahí. Sí, profe, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el oxígeno Sí, profe. listo. El oxígeno tiene 6. Entonces, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí todavía no he formado el enlace. ¿Saben cuándo formo el enlace? Cuando hago esto. Déjenme un segundito. Y no me da para formar eso. Enlace. Bueno, va a tener que ser con el lapicero, pero lo voy a hacer más grandecito. Y lo voy a hacer con color negro. Ay, ¿o será que lo hacemos con otro color diferente? No, hagámoslo con negro para que ustedes me entiendan. Listo. Miren pues. Compartir. Compartir. ¿Se acuerdan lo que les decía del lapicero? Yo les decía, si esta mano tiene un lapicero y le presta a esta mano el lapicero, entonces los dos van a quedar unidos. Entonces, ambos van a completar el octeto de la siguiente manera. Este hidrógeno le presta ese electrón a este oxígeno para que él complete su octeto. Entonces, el oxígeno va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contando el de este hidrógeno y 8 contando el de este hidrógeno. Y colorín colorado hemos formado el enlace covalente. Vamos a representarlo entonces atómicamente para ya terminar. Entonces, mientras tanto, les voy a ir compartiendo el formulario de la asistencia en el chat. Profe, Hola. entonces, ¿cómo sé que es polar y no polar en el ejemplo que acabaste de Ya, hacer? denme un segundito que ya vamos a hacer eso. Dame un segundito. En el chat decía una estudiante que cómo sé cuándo es covalente y cuándo es iónico. ¿Quién le puede contestar? Cuando los dos sean no metal, va a ser covalente. Y cuando uno sea metal y el otro no metal, iónico. Aplausos. Excelente. Muy bien. Muchas gracias.
Ahí les puse entonces en el chat el formulario de la asistencia. Entonces, mientras la van llenando así bien rápido, por favor, no se me vayan a ir de la clase. Vamos a formar entonces la representación final. De todas maneras, recuerden que yo lo dejo abierto un ratico, de menos un segundo que se me va a descargar. Mi compu. Listo. Entonces, miren pues cómo lo vamos a hacer. Ojo pues, atención. En el centro, el elemento al que más le hacen falta electrones. Yo ya sé que él tiene... denme un segundo, porque la profe se quedó con el anterior y entonces nos da mucha dificultad. Entonces, tenemos un nivel, dos niveles. Ay, pero ese me va a quedar muy feo. Vamos a hacerlo más grande. Dos niveles. Y entonces por este lado pues hago el nivel del oxígeno, del hidrógeno, perdón. Entonces, este nivel del hidrógeno va a tocar al nivel del oxígeno. ¿Listo? Ojo pues a lo que sigue. Te amo cuando te dejas molestar, cuando me dejas hacer eso. Listo. Uno. Y termino de completar con los electrones del oxígeno. Okay, yo ya sé que en el centro él tiene 2. Pero externamente él tiene 6. 1, 2, 3. Y colorín colorado, he terminado. ¿Listo? Profe, Oli. ¿por qué tiene...? Ah, no, pensé que tenía 3 electrones en el primer nivel. No. Profe, Hola. Ya voy con tu pregunta hermosa, ya voy. Chicos, miren pues las diferencias. La diferencia fue que yo aquí tuve que juntar los niveles de energía para poder que se acercaran los electrones y los electrones queden tanto en el nivel de energía de este no metal como en el nivel de energía del otro no metal. ¿Listo? Miren que eso es muy diferente a esto. Miren. ¿Listo? Acá se pierde el último nivel de energía. Acá literalmente se deben de dibujar aparte. ¿Ok? Acá se deben de dibujar juntos, porque estamos hablando de que se comparten electrones. ¿Listo? Y para completar entonces la información acerca de cuándo yo sé que un elemento es polar y no polar, entonces voy a dejar de compartirles en Jamboard para mostrarles la tabla periódica. ¿Listo? La maqueta del iónico lo hacemos con los metaloides. No, la maqueta del iónico no lo podemos hacer con los metaloides. La maqueta del iónico lo vamos a hacer con esos elementos que están o sea, que son extremos. Listo, Heidi. No vamos a tratar de no utilizar metaloides. Vamos a restringirlo un poquito para poder que lo puedan hacer. Listo. Les dije que les iba a compartir la tabla periódica.
Bueno, entonces en la tabla periódica ustedes van a buscar una propiedad que se llama electronegatividad, pero yo creo que esta tabla periódica no tiene electronegatividad. Entonces, dejaré de compartirles y la voy a buscar entonces en San Google. Voy a compartirla, voy a buscárselas en San Google. Entonces usted, si no tiene una tabla periódica con electronegatividad, entonces la vas a buscar. Entonces yo la busco y le voy a decir que me muestre imágenes y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Miren, voy a usar esta que ya tiene los valores. Entonces, en esta voy a buscar la electronegatividad del hidrógeno. Miren, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la electronegatividad del oxígeno es 3.5. Entonces, me voy a devolver al ya. Ok, entonces, voy a poner electronegatividad del oxígeno. Siempre voy a poner el mayor, 3.5. ¿Listo? Y le voy a restar la electronegatividad del hidrógeno. Entonces, la electronegatividad del hidrógeno era 2.1. 2.1. Muy bien. Entonces, el valor total sería ¿cuánto? ¿Cuánto es 3.5 menos 2.1? 1.4. Sería 1.4. Ese valor es ¿qué? ¿Qué me diría entonces ese valor? ¿Qué eso qué sería? Polar. Pruebe que es polar. Que sería polar. Muy bien. Listo, ya. Para eso necesitamos esa sustancia para saber cuándo un elemento es polar y no polar. Listo. Yo con mucho cariño les puedo hacer más ejercicios el día martes, pero quiero, porque hubo un estudiante que me preguntó que él no sabía cómo tenía que hacer una parte del taller y que es la única que yo no he explicado, que es la de los electrones. Perdón, que es la de los enlaces. Ay, Jesús. Espérense que se me cerró el taller. Taller 1. Ah, listo. Ya lo tengo. Denme un segundo para terminar. Taller 1. Listo. Entonces, no me quiero ir de esta clase porque hay más de uno que solamente está esperando como la explicación del otro. Ah, bueno, entonces me devuelvo acá, mire que dice, elabore un modelo atómico para cada elemento que va a usar, ese es el antes, que contenga niveles de energía, ya los dibujamos, que contenga los electrones. Y en el centro van a indicar el símbolo del átomo. Entonces, la idea es que usted pues pueda poner en la parte de adentro, pueda colocar como, pues, cuál elemento es. ¿Listo? Bueno, miren que aquí hay unos ejemplos. Espero que ya los ejemplos le queden un poco más claros. Y entonces vamos a pasar a lo último. Lo último es entonces el tema de reacciones químicas. Yo les sugiero entonces que hagan también parte de consulta. Recuerden que los días de clase no solamente son para recibir clases, sino también para trabajar en el taller. Entonces, un estudiante que me preguntó qué era eso de la ecuación química. Pues es que la ecuación química es la representación de una reacción química. Por ejemplo, en este caso, esto es una reacción que se llama reacción de fotosíntesis. Y esta reacción se caracteriza porque es una reacción de combustión. Profe, ¿y usted cómo sabe que es una reacción de combustión? Es una reacción de combustión porque se utiliza o se produce oxígeno. ¿Listo? Bueno, esta propiamente no es de combustión, pero cuando es al revés sí es de combustión. ¿Listo? Bueno, pero ese no es el tema. El tema acá es que cada cosa que usted encuentre, usted la tiene que poner acá.
Entonces usted tiene que poner primero acá, ¿quiénes son los reactivos? ¿Usted cómo hace para saber eso? Pues tienes que ir a buscar cómo se representa una ecuación química, cuáles son los símbolos que se muestran en una ecuación química. ¿Listo? La flecha siempre es la que le va a dar esa información, porque todos los que estén antes de la flecha son los reactivos y todos los que estén después son los productos. Ahora, los catalizadores o la sustancia que sea un catalizador siempre va a estar mencionada encima de la línea o encima de la flecha, por decirlo de alguna manera. Los estados físicos, miren, se representan con paréntesis. Esos que hay ahí son los estados físicos. Luego dice número de átomos de oxígeno en los productos. Entonces tienes que buscar cuál es el oxígeno, entonces tienes que mirar cuántos átomos, porque no son dos, son estos por estos. Debe tenerlo presente. Estado físico de los productos. Ah, bueno, ya sabes cuáles son los estados físicos. Y número de átomos de hidrógeno en los reactivos. Entonces tengo que ir a buscar dónde está el hidrógeno, tengo que coger cuántos átomos hay y multiplicarlos por ese número que hay afuera, que es el que literalmente balancea la ecuación, que será tema después. En el segundo punto, entonces, ¿usted qué tiene que buscar? Usted tiene que ir a consultar los diferentes tipos de reacción, pero mire que yo aquí ya le di los nombres. Hay una reacción que se llama combustión, hay otra reacción que se llama síntesis, hay otra reacción que se llama sustitución simple, hay otra que se llama descomposición, hay otra que se llama sustitución doble. ¿Qué tienes que hacer? Para cada tipo de reacción, vaya y consulte cuál es la ecuación general, porque aquí está en desorden. Y nosotros aquí le estamos diciendo, mire que aquí dice, escriba aparte, o sea, no hay, escriba aparte el orden correcto. Entonces usted va a escribir combustión, ecuación general, entonces usted va a poner cuál de esas es la ecuación general. Y después va a poner cuál es el ejemplo. Cuando usted encuentre la ecuación general de cada uno, ya los ejemplos se le va a dar mucho más fácil porque usted simplemente va a mirar este con este. Les voy a dar un ejemplo, ¿listo? Miren, por ejemplo, la C. A más O2, produce A2O. ¿En cuál otra de estas se representa eso? En la 5. Mire, S más O2 produce SO2. ¿Listo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que esa es una reacción de sustitución doble, entonces yo tengo que escribir sustitución doble, ecuación general, A más O2 produce A2O, ejemplo, S más O2 produce SO2. Eso es lo que tiene que hacer en esta parte. Y por último, entonces tenemos una actividad experimental. La idea es que usted la pueda registrar fotográficamente, que se vea usted ahí trabajando, haciendo la reacción. Van a coger 2 Alka-Seltzer, uno entero, uno partido, así triturado, así, pero bien triturado. Mientras más triturado esté, mejor le va a quedar la reacción. Puedes pedirle ayuda a alguien para que lo hagas de manera simultánea, porque si no lo haces de manera simultánea, no vas a observar todo lo que ocurre en esa reacción. Entonces, a la misma cantidad de agua le vas a depositar un Alka-Seltzer triturado y al otro el Alka-Seltzer, el mismo Alka-Seltzer, pero todo picado. ¿Listo? Y vas a contestar, entonces vas a escribir tus observaciones. Chicos, importantísimo. Escribir observaciones es poner antes, durante y después. Siempre. Antes, durante y después. Antes de echarlo, ¿cómo estaban? Mientras lo eché, ¿cómo estaban? Después de echarlo o cuando ya se terminó, ¿qué pasó? Ojo con esas observaciones, incluyendo el tiempo empleado en cada vaso. Pregunta, ¿hubo reacción química? Entonces usted tiene que contestar, ¿por qué hubo reacción química? Entonces, ¿qué parte del trabajo usted tiene que ir a hacer? Ir a mirar cuándo sabe usted que es una reacción química. Por ejemplo, cuando hay una congelación hay una reacción química. O cuando yo hago huevo hay una reacción química. ¿Eso de qué depende? Que tienes que buscar. Lo otro es si crees que al triturar el Alka-Seltzer se facilitó la reacción, es decir, la reacción fue más rápida. Y usted tiene que decir por qué. Eso es que consultar factores que afectan las reacciones. ¿Listo? Factores que afectan las reacciones. Van a consultar la fórmula química del Alka-Seltzer y la fórmula química del agua, que ya se las di. Y
cuando se combinan esas dos cosas, ¿qué productos se generan? Es decir, en esta parte D, E, F, debes de hacer esto. El primer reactivo es el alcacelser, el segundo reactivo es el agua. ¿Qué se produce? ¿Qué produce entonces cuando se juntan esas dos sustancias? ¿Listo? Entonces, para D y E, tienes que, literal, D y F, necesitas entonces mostrar la reacción. Yo tenía que traer una cosa. Hola. Hola. Bueno, ok. Para G, le preguntan si la reacción química es reversible o irreversible, entonces se requiere que usted vaya y consulte qué quiere decir eso de una reacción reversible y qué quiere decir de eso de una reacción irreversible. En H dice qué reacción química se dio primero. Entonces la idea es decir, bueno, mire, esta se dio antes y fue por esto y esto y esto. Como les dije, eso se llama eso se llaman factores que afectan las reacciones. Dice que deben de tomar registro fotográfico donde se vea al estudiante haciendo la actividad y los materiales que usó. Entonces, no solamente se le tiene que tomar foto a la maqueta, a los dos, tanto al enlace covalente como al enlace iónico, sino que también le tienes que tomar foto, tienes que pedirle a alguien que te tome la foto a ti haciendo la actividad de la reacción. ¿Listo? Y la última pregunta la hablamos el martes. Listo, porque eso ya hace parte de mi tema de investigación. ¿Listo, chicos? Recuerden una cosa, por favor, chicos, recuerden una cosa. Si usted me va a hacer preguntas referidas al taller o cosas así, por favor, hágalo por el WhatsApp. Por los correos electrónicos, digamos que casi no me llegan las notificaciones, sobre todo el correo institucional, y tengo muchos estudiantes que me escriben por el correo institucional. Entonces, ese tipo de cosas, por favor, pregúntemelas a través de WhatsApp. Por eso todos tienen mi WhatsApp y por eso, o sea, está en la firma del correo del nodo, está en la firma del correo mío institucional. Yo la primera semana de clase les compartí el directorio de los profesores del nodo de ciencias. Entonces, por favor, me buscan por ese lado. Y nuevamente, ping, jalón de orejas a los estudiantes que todavía a hoy no han ingresado a Classroom. Por favor, si a usted no le ha llegado todavía la invitación, debe de escribir al correo del nodo, nodociencias.javiera.8@gmail.com. No me escriba a mí, escriba al correo del nodo, porque el correo del nodo es el que envía las invitaciones. Entonces, si usted me pone correo a mí, yo no puedo hacer nada porque desde mi correo yo no puedo activar nada de Classroom. Tiene que ser directamente entonces a el correo del nodo. Listo. Han habido situaciones donde usted a mí me da un correo y resulta que cuando se registra era porque tenía otro correo. Entonces hay muchas particularidades frente al funcionamiento de Classroom. Así que por favor no deje y no espere hasta el martes para estar en Classroom ya cuando esté embalado y tiene que mandar el trabajo. Listo, eso va a ser una advertencia para todos. Estudiante que al martes no esté en Classroom, se embaló y no va a poder entregar el trabajo. Y eso va a quedar grabado en esta clase para que todos lo tengan presente. ¿Ok? Chicos, un abracito, se cuidan mucho. Espero que la clase de hoy les haya servido bastante para que puedan adelantar muchísimo su taller. Saben que cualquier información entonces que